rodillas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me escuchas. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta meditación. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos casi al final de nuestros ejercicios cuaresmales de este año 2026. Y es una gracia el haberlos realizado. Estamos casi cerrando, pero todavía no. Y recordando nuestro principio y fundamento, que es Cristo, sabiendo que tenemos todos esa necesidad de conversión, entonces los novísimos, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, teniéndolos presentes, pues nos ayudan a considerar más cuál será nuestra realidad en la vida eterna. No hay que olvidar también que nuestros enemigos para nuestra salvación son el mundo, el demonio y la carne. Entonces, esta doctrina clásica parece ser que pues se ha perdido, y es bueno recuperarla y recordarla, porque esto no pasa de moda. El mundo, el demonio y la carne son nuestros enemigos principales para salvarnos. Y es importante que sepamos que existe el enemigo, el demonio, que la carne es débil, como Jesús mismo lo dice la noche de su pasión, y que el mundo pues es seductor. De lo contrario, pues no tendría para nosotros pues ningún problema combatirlos, pero nos damos cuenta que efectivamente es pues necesario estar alertas, porque el mundo nos envuelve, el mundo es seductor. Si no fuera seductor, pues ¿qué ofrecería? Pero el mundo seduce con sus modas, con sus ideologías, con sus tecnologías mismas, que pues de alguna manera nos atraen, ¿verdad? Y estamos nosotros en el mundo. Recordemos cómo el Papa Francisco, de feliz memoria, como buen jesuita, como buen discípulo de San Ignacio, que nos recordaba siempre: cuidado con la mundanidad. Cuidado con la mundanidad, porque el mundo es seductor y el mundo va envolviéndonos si nosotros no estamos atentos. Entonces nosotros, como dice Jesús en la noche de su pasión a los discípulos, le dice al Padre: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no han de ser del mundo. Ser del mundo, estar en el mundo, pero sin ser del mundo. En otras palabras, somos del mundo, pero no hemos de ser mundanos. Y la mundanidad, pues es entonces una enemiga de nuestra salvación, que distorsiona en nosotros la imagen cristiana. Y el demonio, pues ya lo vimos ayer en el tema del infierno. Sabemos que es astuto y sabe qué ofrecernos para apartarnos de la salvación. Y la carne, pues ¿qué les podré decir de la carne? Cristo mismo se encarna
Cristo mismo, decimos, ¿verdad? El verbo caro factum est, ¿verdad? El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Sin embargo, pues Él nos advierte de la debilidad de la carne. La carne se resiste al dolor, al sufrimiento y pues generalmente también al cuerpo no hay que darle todo lo que nos pide, porque de lo contrario pues estaremos en graves problemas. Hay que mantenerlo a raya en ese sentido, y para eso existe la ascética. ¿Por qué creen que Jesús ayuna 40 días? Pues para recordarnos también que hay que dominar el cuerpo, hay que dominarlo. Hay prácticas penitenciales que nos recuerdan que precisamente el cuerpo viene dominado, porque si no, pues nos puede sorprender y nos significa, pero ahora pues se le llama en ese sentido el mundo, ¿verdad? Que esa es una represión, ¿verdad? Es que no reprimas, no se trata de reprimir, no podemos reprimir, pero tampoco se trata pues de aflorar así externamente todos los instintos que pueden llevar al desorden. Fíjense, y pongo el ejemplo, en este caso de la carne, como pues ciertamente, o sea, un río. Pensemos en el instinto sexual, que es como un río, es como un río. Dios puso en nosotros ese instinto, Dios lo puso, por tanto es bueno, porque todo lo que Dios hizo es bueno. El problema es cómo se encausa ese instinto, o la clave está en cómo se encausa. Y es como un río, fíjense, un río que sigue su vertiente, que sigue su ritmo, pues no pasa nada, va y hace lo que tiene que hacer, hace su función. Pero el problema es cuando ese río se desborda. Cuando ese río se desborda, hace estragos, hace daño, hace inundaciones, muertes inclusive. Entonces, ese es el problema. Por eso Jesús dice, velen y oren, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil, la carne se puede desbordar. Entonces, no se trata de tener miedo, no se trata tampoco de espantarnos de esta naturaleza, no se trata de eso, pero sí se trata de conocerla y saber que en este caso el instinto sexual es tan fuerte que si no viene dominado por la razón y por la gracia de Dios, pues puede sorprender, porque es un tesoro que es precisamente tan fuerte para propagar la vida. Entonces por eso viene en este sentido, pues bien encauzado, en este caso, pues de manera especial en el sacramento del matrimonio. Entonces, mundo, demonio y carne vienen a ser enemigos. Por eso hemos de verlos así. Si Padre, está satanizando la carne, ¿cómo es posible? No es de que le estemos satanizando. Dios mismo, lo acabo de decir, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, y Él nos enseña de manera especial cómo se domina, nos previene, nos avisa. Y en Él vemos pues una integridad completa. En Jesús miramos a alguien donde armoniza cuerpo, mente, espíritu. O sea, hay una armonía total en Jesús. En Jesús no hay desorden. Y por eso, pues nosotros estamos llamados a buscar esa armonía. Y vemos cómo lucha contra el mundo. Jesús lucha contra el mundo de su tiempo,
¿Qué le dice el maligno? Te daré todos los reinos que ves si te postras y me adoras. Ahí se nos está hablando de la mundanidad. Y el Señor dice, ni más, ¿verdad? Bueno, no dice así, pero en otras palabras, en términos nuestros, así le dijo, ¿verdad? Adorarás al Señor tu Dios. Entonces, bueno, recordar eso. Bien, pues Cristo se hizo carne, Cristo se encarna, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace uno de nosotros. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Entonces, pues vemos como en la plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Y pues al ver Dios Padre cómo el pecado reinaba en el mundo, pues manda a su Hijo, lo manda. Y pues la Virgen da ese asentimiento y se realiza entonces esta obra maravillosa. ¿Por qué? Pues porque Dios tanto amó al mundo, que le entregó a su propio Hijo. Entonces la encarnación es un misterio de amor. No es una cosa meramente romántica, sino es una realidad. Dios envió a su Hijo porque así le demuestra hasta dónde es capaz de amarlo. Y es un misterio de humildad también, porque pues Dios mismo se abaja al hacerse uno como nosotros, y su radiante pureza, nacido de una virgen, nacido pues así, rodeado, fíjense cómo Jesús aparte, pues de alguna manera el adorno de la naturaleza humana de Cristo es esa pureza, junto con esa pureza divina, ¿verdad? Es algo especial. Y lamentablemente la virtud de la pureza pues ha venido a menos por la mundanidad. Se ha despreciado tanto que se insiste mucho ya a nuestros niños y adolescentes a que pierdan la santa pureza. Hasta es motivo de burla, ¿no? Tienen que tener ya novio o novia, tienen que haber pasado ya por una experiencia íntima. Y ya les he dicho que el maligno detesta la pureza, por eso es que incita en el mundo a que se pierda la inocencia, que se pierda la pureza, que es un candor pues que nos diviniza. Cristo nace de una virgen, Cristo se rodea de manera especial de almas vírgenes. ¿Cuánto quería a los niños Jesús? Pensemos ese detalle, ¿no? En ese sentido. Y pues San José mismo, San Juan Bautista, pues vale la pena que luchemos entonces contra estos tres enemigos, mundo, demonio y carne, como Cristo nos lo enseña con su amor al Padre, por amor viene al mundo, por su humildad, porque el maligno es soberbio, con su pureza, en ese sentido, para combatir las tentaciones de la carne. Hemos de pedir la santa pureza a la Santísima Virgen de manera especial. En la comunión, en cada misa, pues el Señor nos va transformando. Y eso no se ve de un día para otro, eso se va viendo con el tiempo. La cristificación, que es pues la obra maestra del Espíritu Santo en nuestra alma,
se va haciendo con el tiempo en la medida en que nosotros nos dejamos moldear, nos dejamos esculpir por Él. Pues Cristo nace en Belén. Cristo nace, Cristo se encarna, Cristo nace en Belén y viene pues aquí la parte dura a propósito de la mundanidad. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Yo creo que esta es de las cosas más tristes del Evangelio, que aquel que tanto esperaba vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y nos queda claro en las posadas, pues para nosotros es muy bonito ir a pedir la posada, pero para San José y la Virgen, pues no fue tan bonito, ¿verdad? Para nosotros pues sabemos de que nos van a recibir con piñatas, con aguinaldos, con ponche, pero para ellos no fue así. Era encontrar las puertas cerradas que reflejaba pues esa cerrazón de mente y de corazón. Tan es así que tuvo que irse a un establo. Qué pena, ¿no? Que el Creador del cielo y de la tierra se fue a un establo, pero también qué gran enseñanza de pobreza y de humildad. De pobreza y humildad. Y lo más increíble que son los pobres, los pastores en este sentido, los primeros que reciben el mensaje. Son los pobres. Y eso nos debe de impresionar muchísimo. No son los poderosos de la tierra, son los pastores los que reciben este mensaje y los que anuncian lo que han visto y oído. Nos damos cuenta a su vez cómo la Sagrada Familia pues huye a Egipto. Y en ese sentido vale la pena pensar también por qué lo hacen. Y vemos cuánta gente tiene que emigrar, dejar su patria por diversas circunstancias, por diversos problemas. Hay veces que de manera injusta tienen que abandonar su casa, su trabajo, para sobrevivir, para tener una nueva oportunidad, pues el niño corría ese peligro. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo, la mundanidad. Herodes quería matarlo. Entonces, cuando los intereses son muy personales, cuando no se ve el bienestar de los demás, nos damos cuenta que ese pecado de la soberbia, del orgullo y del poder que envenena, pues hace estragos. Una persona que quiere poder, no le importa a quién se lleve entre los pies, no le importa. Una persona que quiere mantenerse en sus intereses y en el poder, no le importa llevarse entre los pies a nadie. Me contaba una joven la historia de una amiga, entre comillas, pues que eran amiguísimas desde la prepa y todo, y resulta que después coinciden ya en el trabajo laboral, ya habiendo estudiado, habiendo pues ya pues hecho pues todo el proceso universitario, coinciden, les tocó coincidir a las grandes amigas en el trabajo. Y oh, sorpresa, pues ahí se descubrió la amistad verdadera, que pues quizá esa amistad se acabó porque ya la amistad salió por un lado y obviamente pues el trabajo es trabajo, pero pues ahí se vio qué intereses se perseguían y la amistad se perdió. Porque al parecer una quería el puesto de la otra,
y bueno, pues la acusó de manera injusta por quedar bien con la jefa, y así el poder seduce, y no importa quién se lleven entre los pies. En este caso, Herodes se llevó entre los pies a los santos inocentes. La mundanidad. Eso es parte de la mundanidad. Porque el mundo que nos dice, pues mientras tú te mantengas en tu trono, eres poderoso. Y mientras tú puedas mandar, así te lleves entre los pies a quien sea. Entonces, es muy delicado esto. Por eso hay que pedir la sabiduría en ese sentido para saber actuar. Bien, pues entonces ahí nos enseña, o sea, toda la vida de Cristo es pues una enseñanza total de cómo podemos combatir al mundo, al demonio y a la carne. Pues vale la pena que examinemos nosotros nuestra conciencia en este sentido y le pidamos perdón a Dios por las veces que pues nos hemos seducido por el mundo, por las veces en que no hemos olfateado al mal espíritu que pues de alguna manera viene a seducirnos y a desviarnos del camino de Dios. San Ignacio, y esta parte es clásica en sus ejercicios, nos invita a considerar la meditación de las dos banderas. ¿En qué consiste? Dice San Ignacio que la primera regla que necesitamos para reconocer cuando una cosa viene de Dios o del mal espíritu, dice: cuando nos sentimos movidos o inclinados a las riquezas, a los honores y al orgullo, podemos estar seguros de que es el demonio el que nos mueve o inclina a tales cosas. Pues ahora no le voy a hablar, pues ahora que pues eso viene del mal espíritu. O sea, ni para qué le busques. Es el mal espíritu. Entonces, cuando nos sentimos movidos o inclinados a las riquezas, a los honores, al orgullo, podemos estar seguros de que es el demonio que nos mueve o inclina a tales cosas. Que me aplaudan, que me reconozcan, que me valoren, que me digan: mira, qué bueno eres, ay, qué buena salió. Cuando buscamos eso, por muy humano que sea, el maligno sabe que quizá necesitamos nosotros eso para sentirnos pues inflados, felices, ¿verdad? Pues sí, es bonito que te aplaudan, que te reconozcan, pero que esa no sea la intención, porque sabemos de que el mal espíritu por ahí puede seducirnos para llenarnos de vanidad, de vanagloria, de soberbia, y rellenar también esos huecos que hay, humanamente hablando, en la afectividad, en la autoestima, porque conoce muy bien la psicología. Y no es de que en todo queramos ver al mal espíritu, pero sí nos damos cuenta de que está presente de manera especial. Porque, insisto, conoce esas grietas o esas fracturas que la persona tiene y las aprovecha para de ahí agarrarse. Entonces, hay que discernir. Había una persona que tomaba y tomaba y tomaba y no dejaba de tomar. Pues, le falta voluntad, le hicieron una oración y dejó de tomar. A ver, explíquenme eso. El mal espíritu también actúa en ese sentido. Entonces, pues sí, que el cuarto y quinto paso, que sí, que vaya con los alcohólicos, pero nos damos cuenta que hay cosas o enfermedades que sí provienen también del mal espíritu y hay que discernir. Dice, por otro lado, que cuando nos sentimos atraídos hacia la pobreza, el menosprecio y la humildad,
podemos tener la certeza de que es el buen espíritu el que obra en nosotros. Fíjense nada más. Cuando nos sentimos atraídos hacia la pobreza, el menosprecio y la humildad, podemos tener la certeza de que es el buen espíritu el que obra en nosotros. Y hoy, por ejemplo, me llamó la atención, fui a una comunidad religiosa por la mañana, a hacer retiro espiritual mensual, y curiosamente yo no sabía ni quién era ahí en el convento, en el monasterio, la superiora. Y yo había visto a esta monjita, pues como cualquier monjita, trabajando, haciendo sus cosas. Y dije, tengo que hablar con la superiora para tratar un asunto. No sabía quién era, pero dije, tengo que decirle esto. Y le pregunté a la hermana, oiga, ¿quién es la superiora? La madre que acaba de decir, ella es la superiora. Yo me sorprendí, ¿es la superiora? Sí. Y cuando hablo con ella, le digo, madre, la verdad, la felicito. Me sorprendió la humildad con la que usted vive. Así la verdad. Me sorprendió. Ella siendo la superiora, la manda más de todo. Una simplicidad que yo pensaba que era una monjita, la más humilde, la más escondida, y era la superiora. Y me dice, padre, ¿y por qué tenemos que presumir? Sí, dijo, no tenemos nada que presumir. Es un servicio. Y cuando me quiten a mí de este servicio, así seré la que tenga el último lugar en esta comunidad. Es un servicio lo que estamos haciendo. Dije, ese es el buen espíritu. A propósito de la meditación de hoy. No, pero queremos que yo soy aquí el que es el jefe y así, y no, pues aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Entonces, el mal espíritu. Se está bien de alguna manera, pues sí, obviamente alguien ejerce, pero a quien le gusta exhibirse es al maligno. Entonces, la pobreza, el menosprecio y la humildad vienen del buen espíritu. Y en estas dos banderas pensemos nosotros hacia dónde nos inclinamos. Dice San Ignacio, la primera bandera, imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una gran cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Ya entonces imaginemos cómo se sienta, llega a empoderarse el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una gran cátedra, quiere él pues un trono, un asiento, ¿verdad? De fuego y de humo, pues ya eso ya nos habla mal, ¿verdad? En figura horrible y espantosa, porque eso es lo que es. Considerar cómo Lucifer se hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, y así por todo el mundo, la mundanidad, no dejando provincias, lugares, estados, ni persona alguna en particular. Ándeles. Así o más claro. ¿Por qué creen que a San Ignacio se le pone en la puerta con la cédula? Vean la película de San Ignacio, la más reciente, que hasta está en internet, y pues él desenmascara al maligno, ¿verdad? Por eso la cédula de San Ignacio dice, di al demonio no entres. Porque él sabía que estaba en todas partes de alguna manera, no porque sea omnipresente como Dios o omnipotente, pero sí porque tiene muchos aliados. La tercera parte de las estrellas del cielo, dice el Apocalipsis, cayó sobre la tierra y se precipitó. Las estrellas son figura de los ángeles. Y en un exorcismo se le decía al Padre Amor que si fueran visibles, serían capaces de oscurecer toda la tierra. Entonces, coincide. Por eso Jesús le dice el príncipe de este mundo. Entonces, por otra parte, nos dice,
considerar el sermón que les hacen, porque aparte les hace sermón, y cómo les amonesta para echar redes y cadenas que primero hayan de tentar de riquezas, como suele, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riqueza, el segundo de honor y el tercero de soberbia. Entonces, por eso el Papa Francisco decía que el diablo entraba por las bolsas. Él con sus palabras argentinas, pero al fin y al cabo discípulo de San Ignacio. Tengan cuidado. Y no porque el dinero sea malo, sino el problema es qué uso le damos. Después de eso, el honor. Queremos que nos reconozcan. Después, el tercero de soberbia. Yo soy mejor. Yo soy aquí, entonces, pues ahí está. Después, la bandera de Cristo, que es la más bella. Dice Jesús, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la humildad. Dice, considerad cómo Jesucristo, nuestro Señor, se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Pues claro, donde Dios está, Él todo lo embellece. Donde Cristo reina verdaderamente, se transforma el corazón, se transforma el ambiente, se transforma el lugar. O sea, esa es una clara manifestación de que Dios está presente. Donde Dios reina, transforma esa realidad. Considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Escoge apóstoles, discípulos. Jesucristo escoge lo mejor. Considerad el sermón que nuestro Señor Jesucristo hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía encomendándoles a que todos quieran ayudar en traerlos primero a suma pobreza espiritual y si su divina majestad fuera servida y los quisiese elegir, no menos a la pobreza actual, segundo a deseo de oprobios y menosprecios. Fíjense nada más todavía, además de que el Señor les pide la pobreza, dice oprobios y menosprecios. Y es que se dice bien fácil, pues uno dice, ay, pues sí, Señor, dame oprobios y menosprecios, pero ya cuando los vives, a ver si es cierto, ya cuando te los hacen sentir, cuando te los hacen ver, que ni te fuman, ¿verdad? No, o sea, pensarlo y rezar el Via Crucis y verlo, ay, pues Señor, sí sufriste mucho, pero ya vivir el Via Crucis, ya es otra cosa, sentirlo en carne propia, no es lo mismo. Pero ese es el signo de que vamos por el buen camino. Cuando no te quieran, cuando te menosprecien, cuando te critiquen, cuando digan cosas falsas tuyas, es buen signo. Curiosamente, ¿verdad? En cambio, cuando te elogien, cuando te inciensen, cuando te digan, ay, pero mira, pues mal signo ya escuchamos, ¿verdad? Porque el maligno sabe endulzar el oído. Entonces, decía un sacerdote que los halagos son como los perfumes, se huelen pero no se toman. Así se huelen, pues según de quien venga, pero no se toman. Entonces, es buen signo, dice, elegir no menos la pobreza actual, el deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas cosas se sigue la humildad. Pues la persona se tiene que hacer más humilde, obviamente. Más humilde. De manera que sean 3 escalones: el primero de pobreza contra riqueza, el segundo oprobio y menosprecio contra el honor mundano, el tercero de humildad contra soberbia,
y de esos 3 escalones induzcan a todas las demás virtudes. Pues esa meditación de las 2 banderas, pues yo creo que nos puede ayudar para saber en dónde estamos, cómo estamos situados y pues bueno, los ejercicios son precisamente, por eso se llaman ejercicios, porque es entrar en conciencia de qué podemos mejorar, dónde estamos mal y cómo podemos progresar, cómo podemos transformar esa realidad en algo mejor. Pues sigamos pidiendo esa luz al Espíritu Santo. Pidamos esa gracia de poder estar al lado de la bandera de Cristo Rey. Y pidamos esa gracia, pedimos del Señor, pues ¿sabes qué? Pues no me atrae la pobreza, no me atrae. Pero sobre todo al Espíritu, que es todavía la más difícil. Despojarnos pues, de todas aquellas seguridades para que Dios sea nuestra seguridad, nuestra riqueza. Como decía San Francisco, mi Dios y mi todo. Pedir al Señor la gracia de la humildad, pero una humildad sincera, porque también la falsa humildad es peor que la soberbia. Es que pensamos que la persona que está así, yo, bien humilde, hombre, hay veces que son hasta los más... Esa falsa humildad no, esa no es de Dios, esa es falsa. Porque hay veces que pues hay gente que hace pasar así para obtener recursos, para obtener más beneficios. Entonces, Cristo, ¿se imaginan ustedes a Cristo así, no, hombre, la humildad es la verdad. Y la verdad nos hará libres, nos dice Él. Entonces, contra la riqueza, la pobreza. Contra la soberbia, pues la humildad. Pidamos entonces esa gracia al Espíritu Santo, de rodillas. Te doy gracias, Dios mío, de los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido tu ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hagamos nuestro examen de conciencia de hoy. He tolerado con paciencia los sufrimientos y contrariedades de la vida. ¿En qué forma voy completando con mis sacrificios aquello que falta a los sufrimientos de Cristo en mi persona? ¿He cumplido la ley del ayuno y la abstinencia como manda nuestra Madre la Iglesia? ¿Qué uso hago del tiempo, de mi salud, de los dones recibidos de Dios? ¿Los utilizo para ser mejor cada día o estoy ocioso y soy perezoso? ¿He respetado con pudor y castidad mis sentimientos y todo mi cuerpo como templo que es del Espíritu Santo, llamado a la gloria de la resurrección y como signo del amor fidelísimo que Dios tiene a todos los seres humanos y que refulge maravillosamente en el sacramento del matrimonio? He manchado mi cuerpo con fornicación, deshonestidad, palabras o pensamientos indignos, con deseos o acciones malas. Me he recreado en el placer por el placer. Mis lecturas, conversaciones, espectáculos y diversiones
han sido contrarias a la decencia humana y cristiana. Con mi indecencia he provocado a los demás a pecar. En el trato íntimo, quienes están casados, se ha conservado la ley moral. He actuado contra mi conciencia por temor o por hipocresía. He procurado obrar siempre con la verdadera libertad de los hijos de Dios, según la ley del Espíritu, o soy todavía esclavo de algunas pasiones. ¿Cuál es la dirección fundamental de mi vida? ¿Tengo esperanza firme en la vida eterna? He procurado crecer en la vida espiritual por medio de la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, por la participación en los sacramentos y por la mortificación. Estoy dispuesto a dominar mis defectos, mis inclinaciones y pasiones malas, como la envidia y el placer desordenado en la comida y la bebida. He subestimado ante Dios con soberbia y presunción a los demás, pensando que soy mejor que ellos. ¿Me vanaglorío de ello? He impuesto siempre mi voluntad a los demás, despreciando su libertad y sus derechos. Pues pidamos perdón a Dios por todas las faltas, por todos los pecados que hemos cometido en este tipo de materia, y pidamos su perdón. Mañana yo estaré confesando en el templo de arriba a las 4 de la tarde, por si alguien necesita recurrir al sacramento de la confesión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En esta batalla espiritual pidamos a San Miguel su intercesión, diciendo juntos: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las insidias y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que descansen, buenas noches. Vamos mañana, si Dios quiere, a cerrar esta semana de ejercicios. Felicidades.